Bien, damos comienzo al capítulo número 3, correspondiente a análisis técnico. Ya sea que se esté invirtiendo al alza o a la baja, para elegir en qué acciones invertir, nos podemos valer de las siguientes dos herramientas. Una es el análisis técnico y la otra es el análisis fundamental. El análisis técnico, que es la herramienta que veremos en este capítulo, es una herramienta básicamente de evaluación. Analiza los precios históricos de una acción con el objetivo de predecir su movimiento futuro. En general, el análisis técnico se utiliza para invertir a corto y mediano plazo. Por su parte, el análisis fundamental es un método de evaluación. Analiza parámetros financieros de la compañía donde pensamos invertir y en general se utiliza para invertir a largo plazo. El análisis técnico es una herramienta que estudia los precios históricos de una acción con el objetivo de predecir su movimiento futuro. Para ello, lo que se hace es analizar el gráfico de cotizaciones de la acción, es decir, el chart, y se buscan patrones que den señales de compra o venta. Básicamente, el análisis técnico se apoya en las siguientes dos hipótesis. La primera, el precio de la acción incluye toda la información. Es decir, tanto la información sobre la empresa como sus noticias ya se encuentran descontadas en el precio y no tienen relevancia a la hora de operar. Es decir, el analista técnico no presta atención o no le interesa o no le da un peso muy grande a la información que pueda haber de la empresa o a sus noticias, porque de por sí ya descuenta que ese conocimiento está inmerso o tenido en cuenta en el precio mismo de la acción. La otra hipótesis del análisis técnico es que los movimientos de los precios no son totalmente aleatorios, ¿sí? Sino que justamente siguen una serie de patrones. Los parámetros que debemos tener en cuenta a la hora de realizar un análisis técnico son los siguientes. El primer parámetro es lo que se denomina soporte o precio piso. El segundo parámetro es el que se denomina resistencia o precio techo. El tercer parámetro es el que se denomina tendencia y que, como veremos más adelante, esta podrá ser alcista, bajista o lateral. El cuarto parámetro que deberemos tener en cuenta son los que se denominan patrones o figuras gráficas, y por último también deberemos considerar el volumen. Veamos el primer parámetro, que es el soporte o precio piso. ¿En qué consiste? Es el nivel de precios que se encuentra definido por el precio más bajo, o bien un precio cercano a este, que ha tenido una acción en un periodo de tiempo determinado. Fíjense, aquí vemos una imagen con las cotizaciones de la compañía Amazon, ¿sí? Y podemos ver que básicamente alrededor de los $160 es el valor mínimo de cotizaciones en el que estuvo tradeándose la acción, ¿sí? Que es ahí donde se indica en la imagen con una flecha que dice testeo 1. Aquí podemos decir entonces que el precio de $160 constituye un soporte para la acción. Aquí en otro ejemplo podemos ver que alrededor de poco menos de los $27,5 la compañía fue el valor mínimo en el que estuvo tradeándose, e incluso tuvo 4 testeos, ¿sí?, dentro de ese valor. Claramente
Ese nivel de precios cercano a los $27.5 constituye un precio de soporte o precio piso para la acción. Vale mencionar que mientras más testeos tenga un soporte, es decir, mientras más veces haya sido tocado ese valor de piso o de soporte, más fuerte se lo considera, y como veremos más adelante, esto es muy importante. Otro de los parámetros a tener en cuenta es el que se conoce como resistencia o precio techo, que es el nivel de precios que se encuentra definido por el precio más alto, o bien un precio cercano al mismo, que ha tenido una acción en un periodo de tiempo determinado. ¿Sí? Así como el soporte era el precio más bajo en el que había sido cotizada la acción en un periodo de tiempo dado, la resistencia o precio techo es el valor o precio más alto en el que ha sido transada una acción durante un periodo de tiempo específico. Aquí podemos ver en una imagen, ¿sí?, para la compañía Amazon nuevamente, cómo claramente para el valor de poco más de $240, ¿sí?, alrededor de 244, la compañía fue el máximo valor al que se transó, ¿sí? Por lo tanto, ahí es donde se indica con la flecha que dice testeo 1, ahí la compañía o Amazon, la acción de Amazon, definió lo que se llama una resistencia para ese valor de precios. Aquí vemos otro ejemplo donde para el valor de resistencia cercano a los $32 se realizaron 3 testeos, es decir, para todas las cotizaciones que tuvo la compañía o la acción para este periodo de tiempo, 3 veces tocó el precio máximo, ¿sí?, de resistencia cercano a los $32. De la misma manera que para el precio soporte, mientras más testeos tenga una resistencia, más fuerte se la considera. Habíamos dicho que otro de los parámetros a considerar es la tendencia. Bien, la tendencia es la dirección del movimiento que describen los precios de una acción. Y básicamente se pueden distinguir 3 tipos de tendencia: la tendencia alcista, la tendencia bajista y la tendencia lateral. La primera de ellas, la tendencia alcista, se da cuando la dirección del movimiento es al alza. Tanto los mínimos como los máximos que se van generando son cada vez más altos. Por su parte, la tendencia bajista se da cuando la dirección del movimiento es a la baja. En este caso, tanto los mínimos como los máximos que se van generando son cada vez más bajos. Y por último, en la tendencia lateral, se da cuando la dirección del movimiento es neutral. En este caso no se generan ni nuevos mínimos ni nuevos máximos. Veamos en una imagen un ejemplo de esto. Fíjense claramente donde a la izquierda, ¿sí?, de las cotizaciones se da una tendencia alcista, ¿sí? Podemos ver la línea que define esa tendencia, es la que se conoce como línea de tendencia ascendente, ¿sí? Fíjense que esa línea de tendencia justamente es ascendente, ya que engloba una tendencia alcista. Podemos ver ahí marcado también con un círculo azul los testeos que hace la cotización sobre esa línea de tendencia, y claramente forman una tendencia alcista. Fíjense que tanto los mínimos como los máximos que va tocando la acción a lo largo de esa tendencia son cada vez más altos. Por su parte, en la parte derecha del gráfico podemos ver claramente una tendencia bajista, también definida por una línea de tendencia descendente, donde también en círculos azules se van indicando los testeos que hace el precio de la acción sobre esa línea de tendencia, y que claramente forman una tendencia bajista, y que, como habíamos visto en la definición anterior, tanto los máximos como los mínimos que se van generando son cada vez más bajos. ¿Sí? Claramente aquí podemos ver una tendencia alcista y una tendencia bajista en el precio de la acción. En este caso podemos ver también a la izquierda una tendencia alcista, así al igual que en el caso anterior, englobados por una línea de tendencia ascendente, para dar luego lugar a una tendencia lateral. Fíjense que en la tendencia lateral, tanto los máximos y mínimos que se van generando, que están indicados con una circunferencia azul, no
no se generan básicamente nuevos máximos o nuevos mínimos, están todos rondando siempre en el mismo valor, ¿sí? Obviamente la tendencia lateral queda englobada entre una línea de tendencia inferior horizontal y una línea de tendencia superior horizontal. Otro de los parámetros a tener en cuenta a la hora de hacer análisis técnico son los que se conocen como patrones o figuras gráficas. Básicamente son figuras que se describen en el movimiento de los precios de una acción y se pueden distinguir algunas de las siguientes figuras. Básicamente las figuras que se pueden distinguir se pueden clasificar en dos tipos. El primero de ellos es conocido como figuras de continuidad y el segundo de ellos se conoce como figuras de cambio. Dentro de las figuras de continuidad, como veremos más adelante, tenemos a la que se denomina canal, que puede ser alcista, bajista o lateral, a la que se denomina triángulo, que puede ser ascendente, descendente o bien simétrico, y a la que se denomina cuña, que puede ser ascendente o descendente. En cuanto a las figuras de cambio, podemos tener la figura que se denomina hombro, cabeza, hombro, la que se denomina doble piso o bien doble techo. A la rama del análisis técnico que estudia las figuras gráficas que se describen en el movimiento de precios de una acción se la conoce como chartismo. Las figuras de continuidad son patrones de transición, ¿sí? Habíamos visto que la primera clasificación las podíamos llamar como figuras de continuidad. Bien, ¿qué son estas? Son patrones de transición que sugieren que la acción volverá en poco tiempo a su tendencia actual. ¿Sí? Fíjense, dentro de las figuras de continuidad tenemos a la que se denomina canal. Habíamos dicho que puede ser alcista, bajista o lateral. En este caso estamos viendo en la imagen un ejemplo de un canal alcista, ¿sí? Claramente definido por una línea de tendencia inferior ascendente y una línea de tendencia superior también ascendente, ¿sí? El movimiento de cotizaciones de la acción a lo largo de estas dos líneas de tendencia definen lo que se denomina canal, en este caso alcista. Ahora podemos ver también el ejemplo de un canal bajista. En este caso, contrariamente al ejemplo anterior, tanto la línea de tendencia superior como la línea de tendencia inferior son descendentes, ¿sí? Y el rango de cotizaciones en el que se mueve la acción dentro de esas dos líneas de tendencia define a lo que se conoce como el canal. Por último, aquí vemos un canal lateral donde tanto la línea de tendencia superior como la inferior son horizontales y el rango de cotizaciones en la que se mueve la acción dentro de esas dos líneas de tendencias definen al canal, en este caso lateral. Otra de las figuras de continuidad que habíamos mencionado era la figura conocida como triángulo, que puede ser ascendente o descendente. En el ejemplo estamos viendo un triángulo ascendente que queda definido por una línea de tendencia superior horizontal, ¿sí? Y una línea de tendencia inferior ascendente, ¿sí? En este caso las cotizaciones de la acción, que están graficadas con la línea de color verde, quedan englobadas, ¿sí? Dentro de estas dos líneas de tendencia, y el movimiento de cotizaciones es lo que define en definitiva esta línea de tendencia superior horizontal y la línea de tendencia inferior ascendente, conformando así una formación que se denomina triángulo ascendente. En el caso del triángulo descendente, la línea de tendencia inferior pasa a ser horizontal, mientras que la línea de tendencia superior es descendente. También otro de los triángulos que habíamos mencionado puede ser simétrico, que se da cuando la línea de tendencia superior es descendente y la línea de tendencia inferior es ascendente. Aquí podemos ver otra figura de continuidad que se denomina cuña, ¿sí? A diferencia del triángulo ascendente o descendente, a diferencia del triángulo ascendente, donde la línea de tendencia superior era horizontal, en la cuña la línea de tendencia superior es ascendente, ¿sí? De la misma manera que la línea de tendencia inferior. Y en el caso de la cuña descendente, también a diferencia del triángulo descendente,
la línea de tendencia inferior pasa a ser descendente, a diferencia del triángulo donde era horizontal, ¿sí? En una cuña descendente, tanto la línea de tendencia superior como la inferior son descendentes, y en una cuña ascendente, tanto la línea de tendencia superior como la inferior son ascendentes. Veamos ahora las figuras de cambio, ¿sí? La otra clasificación que habíamos dicho de estos patrones gráficos son las figuras de cambio, que básicamente son patrones que anuncian justamente que se está dando un importante cambio en la tendencia, ¿sí? Las figuras de continuidad lo que nos indican es que en corto tiempo se espera que la tendencia vuelva a su dirección precedente. En cambio, en las figuras de cambio los patrones anuncian que se están dando un importante cambio en la tendencia. Una de esas figuras es la que se denomina hombro cabeza hombro, ¿sí? Que podemos ver aquí, queda definido cuando el movimiento de la acción o las cotizaciones nos define un hombro izquierdo, como se indica aquí en la figura, una cabeza central y un hombro derecho, y queda definido también mediante una línea horizontal la base del cuello. Cuando el gráfico o cuando las cotizaciones de la acción define un movimiento como el que vemos en la figura, se denomina a ese patrón hombro cabeza hombro. Fíjense, el patrón o figura doble techo se da cuando las cotizaciones encuentran un nivel de precios superior horizontal, que es el que se denomina techo, donde la acción lo toca dos veces a ese valor, ¿sí? Como podemos ver en la figura. Y el caso en el doble piso es el mismo concepto del doble techo, pero en un nivel inferior, ¿sí? Se da un nivel de cotización o de precios donde la acción la toca dos veces, ¿sí? Y es como que se da un pequeño rebote. Eso es lo que se conoce como doble piso, cuando la acción genera un gráfico como el que estamos viendo, se conoce como a ese patrón como doble piso. Bien, veamos en un ejemplo real, como estamos viendo aquí en una imagen de cotizaciones, el ejemplo de un canal alcista. Fíjense cómo claramente las cotizaciones de la acción se dan entre las líneas de tendencia superior e inferior, ¿sí? Ambas ascendentes, que se denominan la inferior piso del canal y la superior techo del canal, ¿sí? Obviamente tanto el piso como el techo son ascendentes y por eso definen un canal alcista. En este ejemplo estamos viendo cómo las cotizaciones de la acción definen durante un momento un canal bajista, ¿sí? Donde también tanto las líneas de tendencia superior e inferior son descendentes, y define la inferior lo que se denomina como piso del canal y la superior la que se denomina techo del canal. Las cotizaciones de la acción claramente se dan a lo largo de estas dos líneas de tendencia, definiendo así un canal bajista. Y en este ejemplo podemos ver el caso de un canal lateral. Fíjense que las cotizaciones se mueven en un rango de valores, básicamente en una línea de tendencia horizontal, tanto superior como inferior. La inferior define lo que se conoce como piso del canal y la superior define el techo del canal. Las cotizaciones que se mueven entre el piso y el techo del canal definen claramente esta figura, que en este caso es un canal lateral. ¿Por qué mostramos los ejemplos solos de los canales? Bueno, porque básicamente son los que más vamos a utilizar, ¿sí? En general, los patrones o figuras gráficas que vamos a estar buscando son canales. Bien, y el otro parámetro que habíamos mencionado a tener en cuenta a la hora de hacer análisis técnico es el volumen. Como habíamos visto, el volumen es la cantidad de acciones de una compañía que se han transado en un periodo de tiempo determinado. Sí, básicamente el volumen es la cantidad de acciones de una compañía que se han transado en un periodo de tiempo determinado. Fíjense, eso como habíamos visto anteriormente, se indica, ¿sí? En general en un nivel inferior al gráfico de cotizaciones y lo acompaña en todo momento, porque como veremos más adelante nos vamos a valer, ¿sí? Además de analizar las cotizaciones de la acción, también
hacer un análisis conjunto del volumen, ¿sí? Es decir, de la cantidad de acciones que se compran y se venden en ese momento. En el volumen en particular, fíjense que lo que podemos notar es que se dan a veces aumentos de volumen, ¿sí? A lo largo del tiempo, o incluso también una disminución de volumen, ¿sí? Básicamente en esto es lo que vamos a estar buscando. Vamos a andar fijándonos en el volumen, qué tipo de movimiento se da, si se está dando un aumento del volumen o si se está dando una disminución del volumen.